Hace ya más de una semana, la empresa eléctrica AES pues anunció al país que había sufrido un percance que ha provocado la salida de 300 megavatios. Hubo un accidente en su planta, una situación donde hay una ruptura de la capacidad de poder generar electricidad por un tiempo que puede llegar hasta un año, donde una buena parte de los 300 megavatios estaría fuera del sistema. Hay que recordar que AES Andrés es una de las empresas más eficientes del sistema y que produce unos precios altamente competitivos bajo contrato. Eso significa que le brinda una capacidad financiera al sector eléctrico de poder tener un nivel de generación o costo de generación y de generación en términos de megavatios adecuado para el sistema eléctrico nacional. Lamentablemente ese accidente ha provocado que los 300 megavatios salgan de operación y que pues los funcionarios de esa empresa pues tengan que ejecutar todo un conjunto de acciones para poder poner en marcha rápidamente alrededor de 150, 160 megavatios. Los otros van a tomar más tiempo para poderlo poner en operación. Es decir, que todo lo que es esa empresa, una empresa con ciclo combinado altamente eficiente, pues estaría siendo afectada en los próximos meses. Y eso ha producido los apagones que han estado afectando a todo el país. Apagones que habían estado prácticamente en el olvido, ahora de repente comienzan a poner de manifiesto que la salida de Andrés definitivamente va a tener un alto costo porque eso obliga a la entrada de otras plantas muchísimo menos eficientes, como es el caso de San Felipe, lo que era antiguamente Smith Enron. Esa empresa muy ineficiente porque utiliza diésel, esa empresa de 180 megavatios ha estado entrando al sistema eléctrico simplemente porque hay que tratar de amortiguar los apagones, y también está entrando Jaina Turbogás, así como la Turbogás San Lorenzo. Dos empresas también poco eficientes que no serían despachadas mientras estuviese AES Andrés en operación y que ahora pues generarán un sobrecosto del sector eléctrico, un sobrecosto que pudiera ascender a casi 50 millones de dólares mensuales, y esto implica una situación de déficit adicional para el sector eléctrico que repercutirá sobre las finanzas públicas. Hay que señalar que eso no estaba previsto en el presupuesto para este año, esa situación no estaba programada, en consecuencia eso va a generar a primera vista un golpe significativo para las finanzas del gobierno. Claro, luego ya vendrá la discusión de si eso es algo que tiene que ser, y así lo ha señalado el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que si esto va a ser cubierto por la empresa AES, porque de acuerdo al contrato eso lo establece, que fuerza mayor no tiene que ver nada con lo que sucede dentro de la planta, como fue lo que ocurrió por parte de AES Andrés. En consecuencia, ya veremos mientras eso sucede una situación terrible de desabastecimiento, así como también de incremento de costos del sector eléctrico. Para que tengan una idea, el costo del mercado spot, el precio de la energía, se estaba moviendo entre 14 y 15 centavos en los últimos días, 14, 15 centavos de dólar el kilovatio. Antes de eso, antes de que subieran los precios de los combustibles, se estuvieron moviendo entre 11 y 12 centavos, es decir, que por el aumento de los precios de los combustibles ha pasado entre 14 y 15 centavos de dólar el costo o el precio del megavatio, del kilovatio en el mercado spot, que sería el costo marginal. Sin embargo, después de este impacto terrible en la capacidad de generación de AES Andrés, pues entonces ahora lo que se observa es que con la entrada de San Felipe, de Jaina Turbogás y de la Turbogás San Lorenzo, lo que estaríamos viendo es un incremento significativo en el costo marginal. El costo marginal es el costo de la última unidad que entra al sistema, y esa pudiera llegar hasta 21 centavos de dólar. Hasta 21 centavos de dólar, eso implica un costo elevadísimo que va a repercutir de una forma muy negativa sobre la sostenibilidad de las finanzas del sector eléctrico nacional. Las autoridades, porque esto ha pasado ya en otras ocasiones, por ejemplo 2003-2004, cuando hubo una seria inestabilidad en la moneda que impactó de una forma muy negativa también sobre las finanzas públicas porque elevó de una forma dramática el costo en pesos de la generación, pues
hay que señalar que se pueden tomar medidas para evitar que ese aumento significativo del costo marginal, que es un costo que se le pagaría a todas las empresas que están en el mercado. Es decir, que ese costo marginal, al ser mayor, pues le pagaría a todas las otras unidades que tendrían pues la capacidad de beneficiarse en el mercado spot de esos mayores precios. Y eso es lo que se llama una ganancia extraordinaria. Una ganancia extraordinaria que habría que analizar si se merecen o no los generadores que están operando en el mercado, porque esto que ha sucedido no es un condicionante del mercado, sino un desabastecimiento producto de un accidente que ocurrió en un generador privado AES Andrés, y esto está produciendo entonces un incremento de los costos marginales, y ese incremento de los costos marginales le estaría generando unas ganancias excesivas a aquellas empresas muy eficientes. Entonces las autoridades tienen que analizar esto a profundidad para poder tomar decisiones oportunas con relación a ese tema. También se señaló que en el periodo del 8 al 15 de octubre es probable que debido a mantenimiento pues haya un desabastecimiento de 221 megavatios. 221 megavatios significa muchas horas de apagones, significa una situación en la cual los agentes económicos van a tener que utilizar sus plantas, sus inversores, sus propias fuentes de abastecimiento, y eso significa un incremento de los costos. Por ejemplo, una empresa que tenga una planta de electricidad va a tener que sustituir la energía que le viene de la corporación en términos generales de lo que es el sistema eléctrico interconectado, donde el organismo que coordina todo esto es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Tiene que sustituir esa electricidad por una que estaría autogenerando, y el costo de esa autogeneración es mayor que el costo de la que obtiene, la electricidad que obtiene del sistema eléctrico nacional interconectado. Así que ese es un tema crítico también que se prevé en las próximas semanas, y por eso las autoridades están tomando todas las medidas del lugar para tratar de minimizar ese impacto. Mientras tanto, lo que queda es también realizar ahorros de electricidad, es decir, que los agentes económicos sepan que hay una reducción de la oferta, es lo que se conoce como un desplazamiento de la curva de oferta, que tiende a aumentar los precios, y al haber un menor nivel de disponibilidad de esa oferta, pues entonces lo que hay que tratar de hacer es utilizar en lo mínimo posible la electricidad para dejar, si usted es un usuario que no es un usuario productivo, sino que es un consumidor, tratar en momentos pico, pues tratar de ahorrar electricidad para liberar energía que pueda ser utilizada por los productores. Eso es algo importante que la población lo tome en consideración, porque estamos hablando de una situación de reducción de la disponibilidad de oferta, no porque hay una situación coyuntural producto de simplemente que ha habido una situación de donde sale por mantenimiento, sino estamos hablando de un accidente que pues afectó a la principal planta, a la principal generadora de electricidad del país hasta ahora, que es AES Andrés. Esa planta de 300 megavatios, vuelvo y señalo, la más eficiente del mercado en la actualidad, deja claro la importancia de que se fortalezca la capacidad de generación en el país, y eso revela la importancia de la entrada en operación de la central termoeléctrica Punta Catalina. Son 752 megavatios que van a entrar, 752 megavatios que van a entrar a partir del año que viene al mercado, y eso va a estabilizar la disponibilidad de electricidad. Una sola de sus plantas, porque son dos plantas, cada una de 376 megavatios, por un total de 752 megavatios, cada una de sus plantas es mayor que la mayor del país en la actualidad. Cada una de sus plantas altamente sofisticadas estarían disponibles a partir del año que viene, y eso revela la importancia de ese proyecto. Un proyecto que va a ayudar a tener disponibilidad de electricidad a unos precios altamente competitivos. Los precios que va a permitir suplir energía Punta Catalina va a hacer que se desplome inmediatamente el costo marginal. El precio del mercado spot disminuiría de una forma significativa, y esto ayudaría a la sostenibilidad
financiera del sector eléctrico y también a la disponibilidad de una mayor cantidad de electricidad. Así que lo que estamos viendo hoy día revela la importancia de la entrada en operación de la central termoeléctrica Punta Catalina. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.